Buenos días, yo soy Carlos Nisioka y hoy quiero presentarte mi introducción al mundo del cuidado de ancianos. Eh, Mi experiencia personal que hoy pretende hacerte, motivarte a que ingreses a este amplio y maravilloso mundo del cuidado de ancianos. Allá por el año 2009, el año en que muchos de los que vivimos acá en el Japón y en el mundo deben recordar como el año donde hubo shocks económicos, Lehman Shock le llaman unos, acá en Japón también hubo fuertes repercusiones y en la empresa, en la chocolatera donde yo trabajaba alrededor de 15 años, también se vio afectada por este choque económico que hubo en el mundo, y lo cual conllevó al despido masivo de muchísimas personas en el Japón, incluyendo japoneses. La empresa donde yo trabajaba no fue ajena a esto, y luego de luchar por unos meses contra este fenómeno, no le quedó otra que despedir primero, como siempre, eh, la soga por donde está más finita, los extranjeros. Fuimos los primeros que fuimos despedidos de la empresa, y la verdad que como ese año 2009, muchos recordarán, todos buscábamos trabajo, ya sea en el área de las fábricas, hospitales, donde sea, y lamentablemente no había en ningún lugar. La pobreza se acrecentaba cada día más, y muchos de mis compatriotas, los peruanos, vivían en las estaciones junto con su familia porque ya no tenían que pagar, cómo pagar los departamentos. El gobierno empezó a dar incentivos, teates, para que retornemos a nuestros países. El programa era un programa de retorno voluntario, y tenías que mínimo no querer volver al Japón durante 3 años, y te pagaban los pasajes tuyos y de tu familia. Muchos de los que yo conocí, mis amigos, volvieron al país con mucha tristeza, pero al menos en nuestro país tal vez había algo de a qué agarrarse. En mi caso, recién habían nacido mis dos hijas, mis gemelas. Mi esposa es china y por lo tanto, como matrimonio internacional, no tenía la opción de irme a vivir al Perú, y menos a la China. Por lo que tuve que decidir, con mucha pena y con mucho sacrificio, empezar a buscar trabajo. Gracias a Dios, durante todo ese tiempo que había trabajado para una contratista. Esta contratista había pagado el seguro de trabajo, por lo que no dudé en ir al Hello Work y hacer el trámite respectivo para recibir mi pensión durante 4 meses, que era lo que me correspondía a mí. Durante 4 meses dije, por lo menos voy a tener esa pensión fija y ya en el camino algo encontraré. Cuando estaba haciendo el trámite para para este seguro, bueno, había cumplido con todos los requisitos, ya estaba por irme, ya estaba saliendo casi en la puerta, y escucho una voz fuerte que grita: Nisioka-san, Nisioka-san, señor Nisioka, vuelva por favor. Le juro que en ese momento pensé de todo. Pensé que me había equivocado en escribir algo, o incluso llegué a pensar que se habían equivocado y que no correspondía a esa cantidad de dinero y que tal vez sería menos. Me acerqué a la señorita y le dije: sí, dígame qué pasó.
y me dijo muy amablemente: señor, lo veo a usted un señor muy formal, muy honesto, y quiero proponerle algo si es que le interesa. A lo cual pregunté rápidamente qué. Me dijo: se trata de estudiar. ¿Estudiar? Digo, ¿y qué tendría que estudiar? Es un trabajo, mientras que usted va trabajando, estudiando, va a recibir su sueldo íntegro y ya no tiene que venir a pasar las entrevistas acá mensualmente, sino que en el mismo instituto donde usted está yendo a estudiar, ahí nos harán llegar su asistencia y le depositaremos en el banco. Todo parecía tan bonito hasta que le pregunté: ¿y qué es lo que tengo que estudiar? Cuando me dijo: vas a estudiar Kaigo. Kaigo es cuidado de ancianos. Al comienzo no sabía si reírme, si llorar, si salirme corriendo de ahí, porque la idea que yo tenía de Kaigo era que simplemente allí era convivir con ancianos, cambiarles el pañal y vivir con ancianos que sufrían de demencia senil. Y entonces yo dije: ¿qué? No, Inicio Kazan, Kaigo es una profesión, no es un trabajo cualquiera, usted va a ser profesional y con el tiempo va usted a lograr estabilidad laboral. Y me explicó muchas cosas que, más que sinceramente que porque me interesaban más, me pudo la vergüenza de decirle que no, y acepté ir a estudiar. Eh, Cuando yo empiezo algo, intento que esto sea a full, intento esforzar a lo máximo posible. Y como dicen en japonés, ishokeme, benkyou suru koto o hajimemashita. Con todo el empeño posible empecé a estudiar un campo que hasta ese momento para mí era desconocido. Iba al curso, era un curso de 4 meses, los 4 meses que iba a cobrar, que consistía de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, toda una jornada de trabajo. Mientras iba estudiando, me iba informando, me iba dando cuenta de que era un mundo, una profesión que de verdad valía la pena esforzarse más, y así lo hice. Luego de 4 meses de estudio y con idas y venidas como cualquier cosa, logré obtener el título de Kaigo, de Kaigosha. Para mí era enfrentar un mundo de verdad totalmente diferente. No sabía dónde iba a ir. Había muchas opciones. Tal vez muchos, cuando salimos de ahí de estudiar, no sabemos, pensamos que solamente esa profesión se encasilla en cuidar ancianos en un asilo de ancianos, pero no. Conforme fui estudiando supe que había el de service, que es un servicio diario, que había el cuidado en casas, que había el cuidado de grupos, que había el cuidado también para personas discapacitadas. Había también, y algo que a mí me interesaba mucho, hacer música. Podías hacer música teniendo título de musicoterapia. Había muchas opciones, pero en mi ignorancia no sabía dónde ir ni nada, y como para ganar experiencia, y ya que de service era un trabajo en el que mis amigos me decían que había recreación, que se hacía música, que habían eventos musicales, que yo, como tenía brevete, podía manejar los carros y que iba a ser un trabajo para empezar relativamente bueno. Así que decidí ir a trabajar a un servicio de day service, de servicio diario. Lamentablemente, day service en aquel entonces, no lo sé ahora, creo que también ahora, porque no se reciben algunos ayudas del Estado. El dinero no alcanzaba para mantener a mi familia,
por lo que tuve que consultar con la jefa principal y pedir mi traslado al sitio de Rojin Homo, que quedaba en el segundo piso, y donde sí se recibía teates, se podía hacer turno nocturno y que mi sueldo iba a incrementarse casi al doble. Así que con todo lo aprendido en el instituto, a levantar a ancianos, a dar de comer, a llevar al baño, a hacer el cambio de pañales, a bañar, a hacer recreación, a hacer limpieza, por supuesto a hacer el famoso cambio de pañales que es muy temido, a despertar a acostar y a despertar a ancianos. Y aprendí, empecé con muchas dudas, con muchos errores también, porque el kanji yo no lo leía, o en Japón existen muchos nombres, muchas personas que se llaman, por ejemplo, Sato, Ishii. Habían 2 o 3 personas que se llamaban igual y no sabía quién era quién. Tenía por mala costumbre no apuntar nada. Lo que me decía el líder de ese día yo no lo apuntaba, y cuando me iba a hacer mi trabajo, pues como no me recordaba lo que había hecho, lo que me habían ordenado, a veces cometía muchos errores, como por ejemplo levantar a un paciente para comer cuando este paciente estaba mal y me habían dicho que no lo despierte. Al no leer tampoco los kirokus, los reportes, no sabía qué tipo de cuidado necesitaba cada persona, lo que se me hacía muy, pero muy difícil al comienzo. Cuando empecé con el turno de Hayaban, el turno más temprano, y era el turno que normalmente llegaban las familias a visitar a sus familiares, a sus ancianos, y a veces por el problema del idioma no podía comunicarme bien, y más de una vez metí la pata. Con mi cara, que la veían que era extranjero, me perdonaron muchas veces alguna metida de pata en cuanto a comunicación. Llegar a Caigo también ha sido para mí una experiencia que me enseñó a estar al otro lado de la orilla. Me enseñó a entender cuando una persona está al borde de la muerte, cómo es su debilidad, cómo son sus miedos. Aprendí a entender también que los discapacitados son igualmente personas y con igualmente capacidad y sueños que nosotros. Gracias a mi ingreso al Caigo o al cuidado de ancianos, ya que había trabajado en fábricas donde ustedes saben, los que viven en Japón, y sin desmerecer el trabajo de fábrica, uno se vuelve un medio robot. Desde la mañana hasta la hora que sales, haces lo mismo durante 8, 10 o 12 horas, lo cual las interrelaciones personales son cero. Gracias a Caigo, en el sitio donde se trabaja, podía codearme o interrelacionarme con médicos, con enfermeras, con managers, con gente profesional, que enriqueció mucho mi experiencia laboral y también me hizo crecer mucho como persona. Gracias a tener el título de Caigo de cuidador, tenía acceso a hacer voluntariado en la Cruz Roja, en primeros auxilios, en bomberos, y también de conocer, ya que llegaban al trabajo muchas veces músicos, terapeutas, conocer ahí a muchos músicos terapeutas, intercambiar tarjetas de presentación y hacer amistad con muchos de ellos que hasta hoy perdura. Caigo para mí en el camino se fue convirtiendo ya no en un trabajo, sino en una forma de vida. Caigo para mí se convirtió en no solo una manera de mantener a mi familia, sino en una manera de
de extender mis sentimientos y mostrárselos para quien lo necesitara. Gracias a Caigo y gracias a que sé música y que mis hijas también cultivan el arte de la música, pude integrar a mis hijas a muchos eventos con que fuimos a hacer dentro de mi trabajo o fuera de él, a mi esposa y a mi familia también, totalmente integrado. Y eso también creo que es algo que se lo debo a Caigo. Gracias a ser Caigosha, gracias a ser Caigo, entendí, llegué a ser un trabajador estable, a ya no estar preocupado de que cuando trabajaba con contratista en cualquier momento el contrato se iba a acabar y me iban a sacar. Ese miedo desapareció porque gracias a Caigo pude conseguir ser un trabajador estable y gracias a eso, algo que no había podido conseguir años anteriores por no tener estabilidad laboral, el banco me prestó el dinero para hacer realidad el sueño de la casa propia y darle mejor calidad de vida a mi familia. Gracias a Caigo y debido a que en este trabajo tenemos 10 días de descanso, el cual incluso puedes escogerlos. Yo pude a veces, en muchos años juntar mis descansos y hacer viajes que tenía planeado hacer, o también decidir qué día hacía presentaciones en Atami, porque en esos tiempos teníamos un grupo donde yo tocaba y cantaba y podía, gracias a Caigo, pude seleccionar mis días, cosa que cuando trabajaba en fábrica no podía. Gracias a Caigo, en la empresa donde trabajo, gracias a este trabajo de Caigo, he podido no solamente quedarme como un cuidador ahí normal, sino que gracias a las capacitaciones, a seguir estudiando y a seguir progresando, he logrado poder sacar otras licencias que han servido para mí de mucho. Por ejemplo, por trabajar con el jefe que es nuestro jefe es un americano, nos alentaba a seguir el curso de Niryoku Shiken de Nihongo, capacidad de Nihongo, y nos ponía profesores incluso los días miércoles, y gracias a él, a este trabajo y haber llegado a Caigo y a nuestro querido Mathieu Karash, que es nuestro Sacho, dar los exámenes de eficiencia en japonés desde el N5 hasta el N1. Gracias a este trabajo también he podido seguir creciendo como profesional. He sacado la licencia de Jitsumusha Kenshu, Ongaku Ryoho, que es como músico y también para poder hacer uso de primeros auxilios, de succión de flemas, resucitación cardiovascular y muchas otras cosas. En mi empresa, gracias al Kiaria Paz, a la carrera profesional, luego de hacer una presentación anual ante los jefes, el primero y el segundo puesto, se gana el derecho a viajar a cualquier parte de Asia o del mundo, siempre y cuando sea para estudiar. En este año estos años de corona se suspendieron, pero antes ya fuimos a Vietnam, a Estados Unidos, a Polonia, a Filipinas y a Indonesia. Gracias a que llegué a ese lugar de trabajo, por ser el Setsucho americano y haber mucho personal de diferentes países, ha hecho que se torne mi lugar de trabajo un lugar muy internacional, el cual me permite trabajar muy, pero muy a gusto y sin presiones y sin nada, que a veces en otros trabajos sí las tenemos. En la empresa donde trabajo, muy próximamente, desde Filipinas, el año pasado estaba programado eso, pero este año por motivos del corona se suspendió, y recién ya cuando
haya acabado todo este martirio de este virus, se pasará nuevamente a hacer realidad el traer becarios de Filipinas, de Indonesia y de varias partes del mundo. El primer paso será Filipinos y contarán con lo que ustedes ven aquí. Es un dio, es una casa que queda al lado del lugar donde trabajamos, que está acondicionado con casi 16 habitaciones para que puedan vivir los nuevos trabajadores que vengan. En nuestro trabajo también, el año 2015 se fundó el Joicuen para los trabajadores, para los niños de trabajadores, así que las personas, los trabajadores que tuvieran niños que salen embarazadas y dan a luz desde los 0 meses hasta que cumplan la edad para ir al colegio primario, tenemos dentro de la empresa un Joicuen, un kindergarten, una guardería, que también los mira y que te permite, si en caso tu hijo le diera fiebre o está mal, te permite que lo puedas mirar enseguida porque trabajas en el mismo edificio, y también si tienes que regresar a casa temprano, también te lo permite. Hasta ahora he hablado muchas cosas que tal vez suena como un sueño, pero al comienzo fue difícil. Fue difícil porque hubo que lidiar primero con los problemas de casa, cómo mantener la casa. Con el sueldo de Caigo al comienzo era muy difícil, y como ven aquí en esta aquí, muchas veces hubo peleas familiares porque no alcanzaba el dinero. También fui víctima de muchas veces de la burla de los amigos que decían que limpiar, hacer cambio de pañales, nunca lo harían. O muchas veces amigos músicos, cantantes también, que al enterarse de que yo estaba trabajando en esta área, muchas veces fui motivo de burla. Pero como les digo, fue difícil al comienzo, pero gracias a Dios, con el tiempo, todo esto yo lo fui superando, y como les conté antes, para mí Caigo es todo lo que les terminaba de contar antes. Y ahora, en este momento, mis nuevos retos son llegar a ser instructor de cuidado de ancianos a extranjeros, poder llevar música no solamente a mi centro de trabajo, sino a diferentes lugares. También hace unos meses, como proyecto de este año del Que Haría Paz, inicié con la aprobación de todos los jefes de mi trabajo, la filmación de videos que tengan que ver con el Caigo, con el cuidado de ancianos, pero en español, para incentivar a los amigos que aún estuvieran indecisos, o a los que ya trabajan en Caigo, a incentivarlos a que no estamos solos, que Caigo es una opción buena de trabajo. Y este es mi nuevo proyecto que estoy haciendo esta vez, haciendo videos para YouTube, para lo cual, si aún no estás inscrito, te pediría me regales tu suscripción, me regales un like a cualquiera de los videos. Con eso me estarás ayudando mucho. Finalmente, amigos, yo creo que a los extranjeros, a diferencia de los japoneses, Dios nos ha regalado de nacimiento, esa alegría, esa calidez que tenemos como personas. Y si eres una de esas personas que te gusta ayudar al prójimo, que te gusta llevar la alegría a quien lo necesita, y que eres consciente que todo esto es un regalo de Dios, y que los frutos que Dios te da hay que repartirlos, hay que sembrarlos, te invito a que entres al mundo de cuidado de ancianos con la seguridad de que
Muchas veces tendrás, cuando vayas a casa, cuando estés regresando a casa, algún saludo de un anciano que te vea por la ventana, sonriéndote, levantándote la mano o pidiéndote que vuelvas mañana. Encontrarás muchas veces el cariño de los familiares que, agradecidos por tu amabilidad de cuidarlos, te regalarán una sonrisa o mucho más que eso. Amigos, este es mi vida, mi introducción al mundo del Caigo y mi evolución hasta hoy. Te repito, si eres uno de ellos que aún está dudando o ya tienes la licencia de Caigo y aún no te animas a trabajar, te animo a que entres a este maravilloso mundo y que seas un sembrador más del cariño y esa alegría que nos regala Dios a los latinos. Gracias por mirar el video hasta esta parte y conmigo será hasta el próximo video. Chao, chao.